Buen día, estimados compañeros, qué gusto saludarles. Mi nombre es Walter Kijibich. Nuevamente estamos acá presentes para poder trabajar y abordar un tema. Este tema se denomina fuerzas. Espero que sea de mucho beneficio. Es una aplicación de un sistema vectorial y esto nos va a permitir resolver algunas incógnitas que, bueno, en cada una de las preguntas, como vamos a ver más adelante, vamos a ir respondiendo. El concepto de fuerzas se basa en las tres leyes de Newton, en donde me dice la primera ley: si un cuerpo permanece en reposo, este tratará de seguir en reposo, y si un cuerpo está en movimiento, este estará en movimiento. Y el reposo dice que se va a romper a menos de que tenga una fuerza externa. Bueno, nos vamos a quedar acá. Las fuerzas las podemos analizar desde dos perspectivas. Un sistema que se le conoce como sistemas estáticos, que justamente es el tema que vamos a tratar. Cuando usted ve un letrero, pues generalmente usted lo ve de forma estática. Ahí no tiene ningún movimiento. Asumamos que es un proceso ideal, no hay viento, no hay nada, entonces tenemos una condición estática. Y ahí estamos haciendo énfasis de que un cuerpo que está en reposo permanece en reposo, y esa es de las condiciones que vamos a estar trabajando, y esta consideración es la primera que vamos a tomar acá. La segunda me dice que el sistema, en este caso la masa, es inversamente proporcional a un sistema acelerativo, entonces, o a un sistema de fuerzas. Entonces vamos a definir que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y al tener, pues ya tendríamos otra condición establecida. La primera ley de Newton nos establece un sistema estático. La segunda ley de Newton nos establece que fuerza es igual a masa por aceleración. Ya es una fórmula más que estamos trabajando. Y aparece la tercera ley de Newton, que me dice que a toda acción existe una reacción. Bueno, entonces empecemos por analizar este sistema. Primero, este sistema está estático. Y al estar estático, entonces yo estoy trabajando la primera ley, en este caso, de Newton. Un cuerpo que está en reposo permanece en reposo. Luego establezco que fuerza va a ser igual a masa multiplicado por la aceleración. Me dice que la masa es inversamente proporcional a una fuerza. En otras palabras, fuerza es igual a masa por aceleración, y aquí estaría trabajando, en este caso, la segunda ley de Newton. Y la tercera ley, que dice que a toda acción existe una reacción. Entonces, esta tercera ley lo que nos va a provocar es que nosotros podamos establecer algo que se llama diagramas de cuerpo libre. Y este estaría provocado por la tercera ley de Newton, el diagrama de cuerpo libre. Empecemos entonces analizando acá. Si usted se da cuenta, aquí tengo un par de cables que están sujetando este nuestro letrero. Y bueno, pues el letrero tiene un determinado peso. Este peso que usted está viendo acá, simplemente le vamos a dar nombre y se le conoce como la acción. Entonces, ahora sí, ya empiezo a observar que tengo una acción. Y ante esta acción existe una reacción, dice. Entonces, ¿qué va a suceder? Que este peso, al momento de querer jalar esto hacia abajo, este sistema en este punto reacciona, y la reacción es, como indica en la tercera ley de Newton, completamente opuesta al sistema que estamos estableciendo. Aquí tengo dos vectores que tienen una resultante, y esta resultante va a ser completamente opuesta a la acción. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que inmediatamente yo vengo y voy a tener las reacciones de mi sistema, y en función de eso empezamos a trabajar. En esta primera etapa vamos a ver entonces sistemas estáticos, vamos a analizar sistemas de este tipo, vamos a utilizar el concepto de fuerza, y a través de la tercera ley de Newton vamos a establecer diagramas de cuerpo libre para poder resolver varios problemas en donde la incógnita o la condición que me están pidiendo esclarecer es el hallazgo de una determinada fuerza. Así que iniciemos, sean bienvenidos. Bien, vamos con este ejercicio, estimados compañeros. Dice: un letrero de 300 newtons cuelga como se muestra en la figura. Aquí está la figura, vamos a borrar esta parte y me doy cuenta de que ahí está colgando y tengo dos cables que están sujetando este sistema. Determine las tensiones en la cuerda A y B. De una vez me definen quién es A y de una vez me definen quién es B. Bueno, lo primero que vamos a hacer es trabajar un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre
Estos 300 newtons los ubico y justamente van a estar acá en esta parte de mi sistema. Entonces lo coloco y aquí serían 300 newtons. Esta sería mi acción y estas serían las reacciones, o sea, los encargados de jalar para que todo el sistema esté en equilibrio. Este jala hacia arriba literalmente, este jala hacia arriba y van a mantener el proceso en equilibrio. Y al tener esta circunstancia, mis estimados compañeros, me vamos a dar cuenta que ahora voy a encontrar el ángulo que preferiblemente voy a tratar de establecerlo acá. Entonces lo que hago es lo siguiente. Yo ya sé que aquí ya estoy conformando un triángulo de tipo rectángulo y que la suma de estos dos ángulos, este ya sé que es ángulo recto 90 grados, pero estos de acá la suma es 90. Entonces a 90 le resto 40 y me va a quedar 50, que sería 50 grados acá. 50 más, obviamente en este caso los 40 tendría 90. Pero me doy cuenta que en esta parte inferior, aquí también se forman 90 grados. Entonces a 90 le resto 50 y me vuelven a quedar los mismos 40 que están acá, los mismos 40 me queda justamente acá. Entonces inmediatamente vengo y voy a colocar los 40 grados. Algo similar hago con los de 60. Aquí tengo 90 grados, a 90 le resto 60, me quedaría en este caso 30. Y luego digo a 30, que serían los 30 que voy a tener acá, le los voy a restar a 90 que también tengo acá y me quedaría justamente 60. Entonces me indica que este vale pues 60 grados. Y al tener esas consideraciones inmediatamente hallo componentes porque me van a permitir trabajar. Esta sería una primer componente que sería la tensión en B multiplicado por el coseno de 40 grados. Por aparte de este mismo vector, aquí de este lado está la otra componente que sería tensión en B por seno de 40 grados. Y similar a esta circunstancia, ahora me voy a posicionar en el vector llamado tensión A y voy a establecer allí mismo también las condiciones de la tensión. Entonces para ello nuevamente vengo y me doy cuenta que aquí tengo una tensión en esta dirección, estoy dejando un poquito larguita para que se vea, y me quedaría que tensión en A, estoy pegado al ángulo, sería coseno de 60 grados. Y este de acá me quedaría esta componente, la vamos a separar un poco para que se vea. Esta me quedaría tensión en A, solo que sería por seno de 60 grados. Y ya tendría todas mis componentes. Bueno, ahora empiezo a establecer el sistema de ecuaciones que me va a ayudar a resolver acá este problema. Lo primero que digo es que voy a tener una sumatoria de fuerzas en X y estas las vamos a estar igualando a 0, y a 0 significa que yo tengo este sistema completamente en equilibrio. Bueno, y al tener esto, digo, en X, ¿qué tengo hacia la derecha? Observemos, es tensión en B coseno de 40, que es este que se va hacia la derecha en X, y este que se va hacia el lado izquierdo sería negativo menos la tensión en A multiplicado por un coseno de 60, y esto lo vamos a igualar a 0. Para que el sistema no nos genere mayores complicaciones, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de esta expresión lo vamos a hacer así de forma rapidísima. Voy a despejar la tensión en B y me va a quedar tensión en B va a ser igual. Este pasa del otro lado a sumar, me quedaría tensión en A coseno de 60 grados. Y este coseno me queda multiplicando, pasa a dividir y me quedaría coseno de 40 grados. Y ahí me quedaría mi tensión en B. Lo vamos a copiar acá para que no se produzca tanto espacio. Tensión en B es tensión en A, coseno de 60 grados dividido coseno de 40 grados. Excelente. Ya tendríamos ahí nuestra disposición la primera fórmula. Ahora voy con la segunda fórmula, y la segunda fórmula me dice que también tengo que hacer un sistema de sumatoria de fuerzas en Y, pero como me dicen que el sistema está en equilibrio, inmediatamente controlo y digo, sí es cierto, es una sumatoria de fuerzas en Y en esta también la igualo a 0 porque me genera una condición de equilibrio. Al trabajar esto me doy cuenta de lo que tengo. Muy bien. Perciba usted de que tengo tensión en A, sen de 60 hacia arriba, tensión en B, sen de 40 hacia arriba. Disculpen, entonces me quedaría
tensión en A, sen de 60, más tensión en B, sen de 40, que es la expresión que aquí tengo, y a eso le voy a restar esta expresión que ya la tengo como un componente Y, porque estoy haciendo mi sumatoria de fuerzas en Y va hacia abajo, por tanto le escribo menos 300 newtons y esto va a ser igual a 0. Y ya tengo allí una segunda expresión. Bueno, aquí tengo dos expresiones o dos variables que no conozco y solo una ecuación. Pero como ya tengo despejada esta tensión, esta la voy a sustituir directamente y digo lo siguiente. Me va a quedar tensión en A, sen de 60, más ahora la tensión en B la sustituyo y me quedaría tensión en A, coseno de 60, partido coseno de 40. Y esto lo voy a multiplicar por, esta sería la tensión en B, por seno de 40, que sería la expresión acá. Y de una vez voy a igualar, de menos pasaría a más 300. Y aquí ocurre la parte fantástica. La tensión en A ya me queda como una sola variable, de la cual saco un factor común y vean que me va a quedar. Tensión en A, factor común, y me quedaría seno de 60 más coseno de 60, partido coseno de 40 multiplicado por seno de 40, y esto va a ser igual a 300. Usted en casita lo que puede hacer es, para no llevar tantas expresiones de este tipo, viene y toda esta expresión usted la puede ingresar a su calculadora siempre y cuando la calculadora esté en modalidad de así como se llama, de gradient, para que no tenga ningún inconveniente, porque los datos angulares que está trabajando acá están en términos de grados. Bueno, para ir casi culminando este ejercicio, aquí me va a quedar que la tensión en A va a ser igual a 300, el cual lo vamos a dividir dentro de toda la expresión que sería sen de 60 más coseno de 60 partido coseno de 40 por sen de 40. Ingreso estos datos a la calculadora y me va a quedar inmediatamente la condición de la tensión en A. A mí me da como resultado 197.53. 197.53, y me doy cuenta que las tensiones o el sistema de pesos está en términos de newtons, entonces las tensiones también están en términos de newtons. Y esa sería mi tensión en A. Ahora necesito hallar la tensión en B. Y en este caso me quedaría que la tensión en B va a ser igual. Bueno, me doy cuenta de algo muy importante, que la tensión en B ya la tenía despejada desde hace un buen momento y ya solamente voy a sustituir y me quedaría, ojo con esto, tensión en A, que ya la conozco, que sería 197.53 newtons multiplicado por un coseno de 60, y eso lo vamos a dividir dentro de un coseno de 40, estoy copiando literalmente, y eso me va a dar el resultado que nosotros estamos buscando, y equivale a 128.93, 128.93, y me doy cuenta nuevamente que como es un sistema que está en términos de newtons, el peso, entonces las tensiones también estarán en términos de newtons, y esta sería pues la resultante para este ejercicio. Muy importante controlar el diagrama de cuerpo libre, establecer las condiciones de equilibrio, establecer también todo el sistema bien definido como una expresión bien clara, efectuar en este caso, los despejes y las sustituciones del caso, llevar un buen orden para poder desarrollar cada una de estas actividades. Y con eso pues finalizaríamos este primer ejemplo. Ahora seguimos con este ejemplo. Determine las tensiones A y B de la figura mostrada. Aquí podemos ver que es una figura, ojo, en equilibrio, eso es muy importante, no hay movimiento, no hay nada, provocada por el peso del bloque W, y este peso dice que equivale a 80 newtons. Lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta de los datos que poseemos. ¿Qué nos pide? La tensión en A y la tensión en B. Son dos situaciones que nos están pidiendo. ¿Qué tengo de dato conocido? El peso del bloque, que equivale a 80 newtons. Y por aparte tengo acá un ángulo que, sin que me lo digan, yo ya sé que es justo un sistema a 180 grados por la posición en la que vamos a estar viendo esto. Y acá pues tengo un ángulo de 40 grados. Ahí como lo podemos percibir. Bueno,
¿Qué va a ocurrir? Lo primero que hacemos es generar un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre lo que me va a establecer son las condiciones para poder presentar y establecer mis ecuaciones y resolver el problema sin tanto inconveniente. Lo primero que voy a hacer es analizar estos 40 grados. Ya les había indicado en el ejercicio anterior de que aquí podemos formar un triángulo de tipo rectángulo. Si este es 40, entonces inmediatamente yo sé que este es 50 y sin que me lo digan, este vuelve a ser 40 para que sea, en este caso, los 90 grados que estamos trabajando. Entonces justamente esto vengo y lo coloco acá. Sencillamente sé que esta es una condición de 40 grados. Bueno, iniciamos entonces el procedimiento. Lo primero que vamos a establecer es que vamos a generar una sumatoria de fuerzas sobre el eje X y en este caso es igual a 0 debido a la condición de equilibrio que nos están proponiendo, es decir, no tenemos movimientos externos. Bueno, empezamos. Si nos damos cuenta, acá, pues lo primero que hay que hacer para poder establecer la sumatoria de fuerzas es hallar las componentes. Y la primer componente que yo voy a hallar la vamos a colocar aquí. Esta sería una primer componente y sería la componente en X de este sistema y sería tensión en B multiplicado por un coseno de 40 grados. Excelente. Y la otra componente la podemos apreciar acá, la vamos a dejar un poquito grandecita, sería esta, siempre de esta tensión en B, y me quedaría que este es tensión en B multiplicado por seno, en este caso de 40 grados. Muy bien. Y al tener esas consideraciones, entonces ahora sí iniciamos el trabajo, ya que esta componente, este vector que es tensión en B, ya la hemos establecido en términos de sus componentes. Digo, sumatoria de fuerzas en X. Observo, tensión en B coseno de 40 se va a la derecha, es positivo. Entonces digo, tensión en B coseno de 40 es positivo. Y luego me doy cuenta que esta otra tensión en A, de forma directa, se va hacia el otro lado, que sería negativo, menos tensión en A, y esto va a ser igual a 0. De aquí deduzco inmediatamente que tensión en B coseno de 40 grados, tensión en A está restando, pasa a sumar, es equivalente a la tensión en A. Ya tengo una primera expresión que me puede ayudar a resolver el problema que se me está planteando. Muy bien. Bueno, ya tenemos esa primera condición. Ahora vengo y voy a establecer la condición de sumatoria de fuerzas ahora en X. Tengo una sumatoria de fuerzas, no, sería en Y, equivalentes a 0, debido a que el sistema también está en equilibrio. Bueno, nuevamente lo establecemos acá y observo que las componentes que están en Y, TB, sen de 40 y 80. Este va hacia arriba, este hacia abajo, entonces digo así. Tensión en B por sen de 40, le voy a restar los 80 y esto va a ser igual a 0 y serían las únicas condiciones que tendría ahí establecidas. De ello, inmediatamente acá, en esta expresión, me doy cuenta que puedo obtener la tensión en B. Y me queda que tensión en B multiplicado por sen de 40 va a ser igual a 80, que de una resta pasa a sumar. Y por último, lo vamos a anotar acá, tensión en B va a ser igual a 80 dividido dentro de sen de 40. Y ya tendríamos el primer resultante que nos va a permitir resolver ese problema. Y ahora analice el ejercicio. Al momento de establecerlo, pues usted se puede percatar de que ya casi tenemos todos los datos para poderlos trabajar. El primer resultado me sale 124.46. Entonces lo vamos a anotar. 124. Les decía 46. Y me doy cuenta que el sistema está en newtons, entonces lo voy a dejar anotado como newtons. Y ya tendría un primer resultado. Bueno, por aparte me doy cuenta que ya tengo la tensión en B, ahora necesito hallar la tensión en A, pero como ya la tengo acá sustituida, vengo y lo único que voy a hacer, este dato que está acá, voy a generar la condición sustituyendo por el valor que me indican acá. Y digo, tensión en A es igual, lo voy a dejar anotado, tensión en B por un coseno
de 40 grados significa que la tensión en B sería 124.46 newtons multiplicado por un coseno de 40 grados. Y bueno, con eso estaríamos finalizando nuestro ejercicio para que usted pues pueda apreciar qué es lo que estamos haciendo con este elemento. Y la respuesta me queda 95.34. En el ámbito de newtons. Y bueno, pues aquí hemos conocido las dos respuestas o las respuestas que me están pidiendo a la interrogante planteada. Gracias. Bien, seguimos con el siguiente ejercicio. Dice: un bloque de 70 newtons reposa sobre un plano inclinado a 35 grados. Calcule la fuerza normal, la fuerza de fricción por la cual el bloque no resbala y el coeficiente de fricción de este sistema. Bien, lo primero que vamos a hacer es establecer un diagrama de cuerpo libre, pero lo vamos a hacer de una forma sencilla, bien específica, para que usted no tenga inconvenientes. Lo primero que tengo que hacer es denotar la fuerza. La fuerza en este caso, mejor dicho, transformada en peso. El peso siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. Para nosotros cotidianamente, sobre el centro de la Tierra, hacia el centro de la Tierra significa hacia abajo. Entonces vengo y busca irse completamente hacia abajo, que es mi peso, es mi acción, y en este caso voy a tener aquí los 70 newtons. Bueno, y ahora viene una parte muy importante. Lo que voy a hacer es que voy a trazar una línea recta acá, que sea como perpendicular al plano. Cuando me refiero al plano es al inclinado, y estos 35 grados que están acá los voy a ubicar justamente aquí. 35 grados. Ese es parte del éxito. Muy bien. Literalmente lo que voy a hacer ahora es quitar esta parte, quitarla, ¿sí? Y lo que va a hacer es que cae y la masa o el peso o el bloque que tengo ahora acá queda totalmente horizontal. Bueno, entonces esta línea que aquí le dibujé al inicio, esa misma línea va a ser esta de acá. Y si se da cuenta, pues aquí hay 90 grados respecto a este sistema, que sería nuestro sistema acá, y usted puede observar que son los mismos 90 grados. Eso es realmente increíble. Y este peso que está a 35 lo voy a ubicar acá. Y puede observar usted que literalmente bajó, y aquí tengo mi peso que se transforma en 35 grados y en 70 newtons, disculpe, y aquí voy a tener 35 grados. Eso sería lo correcto. Bueno, al tener esta situación bien definida, usted se da cuenta que esto literalmente cayó. Entonces, ya cuando tengo un análisis de este tipo, yo ya puedo trabajar de una forma mucho más tranquila y generar procedimientos que no tengan pues mayores inconvenientes. Primero, definir de que esta situación que está acá, esta fuerza de 70 newtons, que es el peso acá, que ahora lo he llamado fuerza, puedo hallar sus componentes, y hallo esta componente, que en este caso sería 70 multiplicado por el coseno de 35, que sería pues esta componente en este eje. ¿Qué más voy a tener? Sí, tengo esta expresión que usted puede darse cuenta, que sería 70 sen de 35. Y esto tiene razón de ser, muchachos, porque si yo aquí colocara una bicicleta o un carrito sin freno, sin nada, ¿qué va a suceder? ¿Quién va a hacer de que yo me vaya hacia adelante o hacia abajo, mejor dicho, de este plano inclinado? Pues mi propio peso o el peso del vehículo, ya que este peso del vehículo va a hacer de que el vehículo se empiece a resbalar acá, y este peso es 70 seno de 35. Vean entonces que ya el 70, que aquí habíamos establecido como una condición de 70 newtons, ya no está trabajando como tal, sino he logrado desarrollar sus componentes. Luego, también vengo y digo, ¿quién es la normal? Bueno, la fuerza normal es aquella fuerza que se dirige justamente de manera perpendicular al plano, es decir, a 90 grados. Entiendo.
significa que si yo vengo y trazo esto hacia arriba, que es una perpendicular al plano, esta le vamos a denominar nuestro vector normal. Y una fuerza que se va a oponer al movimiento se le conoce como fuerza de fricción. Entonces observen que aquí ya tengo disponible mi normal. Aquí ya tengo disponible algo que me está deteniendo, que es una fuerza de fricción. Acá ya tengo que mi propio peso me está haciendo que yo me vaya hacia adelante, que lo voy a dibujar, lo voy a trazar acá. 70 seno de 35, y por aparte tengo esta otra condición que hace que yo esté pegado a la superficie, que sería 70 coseno de 35. Y cuando usted observa allí esa condición, pues nosotros ya podemos observar que fácilmente podemos desarrollar esta o esta condición. A mí me parece mucho más fácil esta segunda opción que tengo, ya que lo veo todo en una modalidad que lo hemos estado trabajando. Bueno, ahora empezamos y desarrollamos algo que se conoce como una sumatoria de fuerzas en X, y me dice que el sistema no resbala, o sea, no hay movimiento. Entonces inmediatamente decimos que el sistema está en equilibrio. ¿Y quiénes están con una sumatoria de fuerzas en X? Ah, bueno, en X ya lo puedo observar acá. También aquí lo puede verificar, solo que aquí está inclinado. Acá no. Me quedaría mejor. Y me dice, ah, sí, tengo una fuerza de fricción que se va hacia la derecha, por tanto es positiva, menos 70 por seno de 35, y esto lo igualamos a 0. Inmediatamente me doy cuenta que aquí yo ya puedo hallar la fuerza de fricción. Entonces voy a tener que la fuerza de fricción es igual a 70 por seno de 35 grados. Y al tener 70 por el seno de 35 grados, bueno, empezamos ya a resolverlo con calculadora. Lo vamos a ver dentro de un momentito. Aquí voy a dejar indicado que ya conozco mi fuerza de fricción, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a decir que justamente es 70 por seno de 35. Y aquí lo podemos observar y me sale 40.15. Y esa sería mi fuerza de fricción, 40.15, y me doy cuenta que todo está en términos de newtons, entonces la fuerza de fricción también será en términos de newtons. Y ya conozco la fuerza de fricción. Ahora deseo conocer a la normal. Y la normal voy a tener que realizar algo que se denomina un sistema, una sumatoria de fuerzas en Y, en la cual pues podemos igualarla también a 0, porque esto no está en movimiento. Entonces hallamos la fuerza normal y digo, a la normal le resto 70 coseno de 35. Entonces digo, a la normal que va hacia arriba, le resto por ir hacia abajo 70 coseno de 35. Entonces voy a tener que mi fuerza normal es 70 coseno de 35. Entonces dejo aquí establecido el dato que vamos a obtener, que insisto es 70 por coseno de 35, y eso me da un resultado de 57.34 newtons. 57.34 newtons. Muy bien, excelente. Entonces ya tengo mi denominada fuerza de fricción, ya tengo la fuerza normal o simplemente la normal, y ahora lo que necesito es hallar el coeficiente de fricción. Para hallar el coeficiente de fricción vamos a hacer uso de una fórmula que siempre vamos a utilizar, y en este caso definimos que μk por la normal, o mu cinético o mu estático, va a depender del sistema como se esté trabajando. En este caso es un sistema estático, entonces voy a escribir mu estático. Mu es ni más ni menos que el coeficiente de fricción, y es un valor que aparece entre 0 y 1. Entre más me acerque a 1 significa que la fricción es muy alta, y si yo me acerco a 0 significa que casi no tengo fricción. Entonces mu es una especie de m multiplicado por la normal, y esto va a ser igual a la fuerza de fricción. Es una fórmula que siempre vamos a utilizar. De esto, entonces yo puedo percibir que yo puedo establecer cuál es mi coeficiente de fricción, y digo, el mu estático, como lo puede ver, es igual a la fuerza de fricción dividido dentro de la normal.
Si yo coloco este dato, ¿quién sería mi fuerza de fricción? Pues la fuerza de fricción es 40.15 newtons y este lo vamos a dividir dentro de la normal, que sería de 57.34 newtons. Lo primero que podemos percibir en este caso es que newton se va con newtons y me quedaría una razón matemática que al momento de ejecutarla, que sería 40.15, lo vamos a dividir dentro de 57.34 y listo, muchachos. Ya vamos a tener acá nuestro resultado, que recuerden, tiene que estar entre 0 y 1. Y en este caso justamente me queda que mi mu estático equivale a 0.7 y aparece en una serie de 0, 0. Lo voy a dejar con dos decimales, 0.70. Bien, estimados compañeros, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, se empuja un trineo de 200 newtons de peso sobre una superficie horizontal y ojo con esto. Claramente dice a rapidez constante. Ese es un buen dato y hay que tenerlo muy en cuenta. Dice, por una fuerza de 50 newtons con un ángulo debajo de la horizontal de 28 grados. Determine el coeficiente de fricción cinético. Aquí tengo un trineo, como usted puede observar, y este se empuja, dice, a través de una fuerza que equivale, aquí lo vamos a anotar, de 50 newtons. Y esta fuerza de 50 newtons está a 28 grados por debajo de la horizontal. Aquí está, debajo de la horizontal. Entonces esto lo estamos empujando literalmente hacia arriba, ¿no? Para poder controlar y ver qué ocurre con este trineo. Bueno, el trineo dice que tiene un peso de 200 newtons. Bueno, lo primero que yo debo de saber es que cuando el sistema está a rapidez constante, la aceleración se considera cero. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que está en movimiento, no genera fuerzas adicionales. Por tanto, la sumatoria de fuerzas también se debe de igualar a cero. Y eso es importante. Ahora lo explicamos. Pero lo primero que vamos a hacer es condensar el resultado dentro de un diagrama de cuerpo libre que me permita trabajar de mejor manera. Lo primero que hago es, esto lo voy a trabajar como un sistema puntual, es decir, como un puntito, ¿no? Y aquí va a estar ahora mi puntito y ese puntito se va a llamar trineo. Es un sistema puntual. Bien, aquí tengo mi puntito que es el trineo y tiene un peso de 200 newtons. Por aparte, esta fuerza yo la puedo trasladar hacia arriba, que me da lo mismo. Aquí para que usted observe, me da justamente lo mismo. Aquí está el ángulo, estos 28 van a ser estos mismos 28. Entonces, como el trineo se está trabajando como un sistema puntual, no tan grande, sino como un minúsculo punto, ¿qué voy a hacer? Que voy a colocar justamente esta fuerza que está acá, que equivale a 50 newtons para que tenga una mejor condición, y aquí tengo los 28 grados. Entonces puede percibir de que esta expresión la he trasladado de esta forma, que ya en un diagrama de cuerpo libre se ve de esta otra. ¿Qué más tengo? Bueno, si el trineo es jalado hacia este lado, entonces va a aparecer en escena una fuerza que es contraria al movimiento, y esta fuerza se le conoce como fuerza de fricción. Y si existe una fuerza de fricción, forzosamente va a aparecer en escena un elemento muy importante que se le conoce como normal. Entonces ya tenemos acá fuerza de fricción y ya aparece la normal. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, en este caso, lo primero es generar las componentes. Yo me doy cuenta que aquí hay una componente, la vamos a dejar indicada, y esta sería 50 por el coseno de 28, que sería la componente en X, y vamos a separar esta componente acá, la componente en Y, que va a ser, en este caso, lo vamos a indicar 50 sen de 28. Entonces lo voy a indicar acá, 50 sen de 28 grados. Bueno, ya tengo toda la información un poquitito aquí de junto, pero no hay ningún problema, entendemos los procedimientos. Bueno, ya al tener estas situaciones empezamos a generar, y lo primero que establecemos es una sumatoria de fuerzas en X. Entonces empezamos acá, muchachos. Voy a tener acá mi sumatoria de fuerzas en X, y este debería ser igual a masa por aceleración. ¿Por qué?
porque ya veo que ya hay movimiento. Pero al decirme que el sistema tiene rapidez constante, no se nos debe olvidar, la aceleración es cero, por tanto, la sumatoria de fuerzas en X se tiene que igualar a cero. Es decir, esto se trabaja como que fuese un sistema que estuviera pues completamente en equilibrio. Y ahí estaríamos sumatoria de fuerzas equivalente en este caso a X. De acá, ¿qué voy a obtener? Bueno, veamos qué vamos a obtener de esta sumatoria de fuerzas en X. Viene y lo primero que digo, sí, vea, tengo una fuerza de fricción y tengo una condición de 50 coseno de 28. Voy con 50 coseno de 28, que es positivo porque va hacia la derecha. Le voy a restar mi fuerza de fricción y ya sabemos que el sistema lo igualamos a cero. Y al tener el sistema igualado a cero, entonces inmediatamente yo puedo establecer acá mi fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción está fácil hallarla. Digo, 50 coseno de 28 va a ser igual. Esta fuerza de fricción está restando, pasa a sumar y me quedaría la fuerza de fricción. Entonces inmediatamente ingreso a la calculadora y me va a quedar que la fuerza de fricción, que es igual a 50 por coseno de 28, es aproximadamente 44.15. Entonces voy a anotar acá 44.15. La fuerza de fricción es una fuerza, tiene que estar en newtons y ya tenemos esa expresión. Ahora vengo y voy a trabajar la sumatoria de fuerzas, en este caso en Y, que también va a ser igual a masa por aceleración en este caso. Pero si se da cuenta, el movimiento en este caso del trineo es completamente horizontal. Lo dice acá, sobre una superficie horizontal. Entonces no tengo movimientos en Y. Por tanto, no hay aceleración en Y y esto lo vamos a igualar a cero. Inmediatamente viene y trabajamos acá las condiciones para ver qué datos nos proporcionan. Y vean qué es lo que ocurre. En la sumatoria de fuerzas en Y vamos a tener la normal, para que usted lo vea, la normal es este dato, más 50 por el sen de 28, ahí lo vamos a tener, y vamos a tener hacia abajo el peso, que en este caso sería menos 200, y esto se vuelve a igualar a cero. Y al tener esa condición se da cuenta que aquí ya puedo encontrar fácilmente la normal. Entonces me queda que la normal va a ser igual a 200, que está restando pasa a sumar, menos 50 por sen de 28. Y me va a quedar que la normal equivale a la expresión o al número 176.53 newtons aproximadamente. Y ya tengo ahí mis dos expresiones. Y para finalizar, ahora tengo que encontrar el coeficiente de fricción. Y ya habíamos platicado que la fórmula que vamos a utilizar en este caso es el coeficiente de fricción cinética multiplicado por la normal es igual a la fuerza de fricción. Entonces de acá yo puedo hacer un despeje cotidiano y me queda que el coeficiente de fricción cinético va a ser igual a la fuerza de fricción dividido la normal. ¿Quién es mi fuerza de fricción? Bueno, perfecto. Es 44.15 newtons. Y esto lo vamos a dividir dentro de la normal, que su fuerza es 176.53. Y esto me va a dar el resultado que estamos buscando de la fuerza de fricción, que equivale a aproximadamente a 0.25. Y con esto estaríamos terminando la serie de ejercicios en las cuales nosotros estamos generando pues la resolución de este último. Bien, les agradezco nuevamente por ver el video. Espero que de alguna manera se comprendan los procedimientos que estamos utilizando, el concepto de sistemas en equilibrio, de sistemas con rapidez constante, de sistemas de fuerzas de fricción, y en función de eso pues nosotros hemos resuelto cada uno de estos problemas. Espero que realmente les esté gustando, por favor, y bueno, siempre háganmelo saber por medio de un me gusta. Así que muchas gracias, nos seguimos viendo a la próxima.